Colección sistemática, capítulo 9, Sentencias de los Padres del Desierto, siglos IV y V. Un hermano que había pecado fue echado de la iglesia por el presbítero, o sea, el sacerdote, y Abba Besarión se levantó y salió con él diciendo: yo también soy un pecador. En el desierto de Esete, otro hermano cometió una falta. Tuvieron consejo y decidieron convocar al Abba Moisés, pero este no quiso ir. Entonces el presbítero envió a algunos a decirle: ven que todos te esperamos. Se levantó y se fue con una cesta agujereada que llenó de arena y se la cargó a su espalda y la llevó así. Los demás que habían salido a su encuentro le dijeron: ¿qué es esto, padre? El anciano dijo: mis faltas se van cayendo detrás de mí y yo no las veo. Y yo he venido hoy a juzgar las faltas de otro. Al escuchar estas palabras no dijeron nada al hermano, sino que lo perdonaron. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. ¿Quién somos nosotros para juzgar a los demás? Y esa es una sentencia de los padres del desierto que ahora, a la luz del Evangelio, nos va a orientar mejor con respecto a nuestra vida, que a veces nosotros, y yo primero, a veces tendemos a ser fariseos. En algún momento de nuestras vidas, o en varios de repente, nos hemos comportado como fariseos, juzgando a los otros, creyendo que nosotros somos superiores. Pero, antes de continuar con más reflexiones, les anuncio el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar eso, sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él les respondió: ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan, ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, si uno se pone a revisar su vida, su comportamiento, ha habido momentos a lo largo de nuestra vida que nos hemos comportado como fariseos, laicos, catequistas, monjes, monjas, obispos, presbíteros, sacerdotes, ¿no? Todos tenemos algo de fariseo. La soberbia, ahí tenemos a Lucifer, que soberbio él, quiso ser más que Dios. Adán y Eva quisieron ser dioses, ¿no? Se les subió la soberbia a la cabeza. A veces, ¿no? Nos puede ganar, ¿no? El creer que somos mejores que otros, mejores espiritual y moralmente que otros, ¿no? Y nos convertimos en jueces de los demás, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar. Creemos que porque dominamos algunas materias, algunos temas, algunos puntos, y así no los dominemos, llegamos a tener esta creencia que somos superiores a los demás. A veces por ocupar un cargo, ya sea un cargo político, un cargo empresarial, un cargo eclesiástico, olvidamos ser humildes. Y luego llegamos, ¿no? A ese
mal juzgamiento de las demás personas. Ese mal juzgamiento justamente de los fariseos es pues que acusaban a otros mientras ellos cometían los mismos pecados. Así se los hace notar San Pablo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, al igual que Jesucristo en el texto que hemos leído. Sí, es verdad que tenemos que aconsejar, inclusive que amonestar, así como Jesús lo está haciendo ahí con los fariseos, los está amonestando. Y si utiliza palabras fuertes, es porque durante 3 años lo han venido escuchando y escuchando, y ellos se han resistido a que la palabra de Cristo lo transforme, así como transformó a muchas otras personas. Incluso recordemos que San Juan el Bautista, a él acudieron publicanos, soldados, prostitutas, y se cambiaron y transformaron sus vidas. Pero los fariseos no aceptaron el, uh, el bautismo de de San Juan el Bautista. Eh, Se creían superiores, eh, y lo rechazaron. Entonces, estos judíos fariseos se creían moralmente mejores porque quizás tenían pues eh, mejor condición económica, mejor formación intelectual, y se llegaron a creer superiores. Así es, pero cometían los mismos pecados, como lo dice pues San Pablo ahí en la carta a la iglesia de Roma, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Pero como decía, sí, hay que aconsejar. Amamos a nuestros hijos y los corregimos. Amamos al esposo, a la esposa, y la aconsejamos. Le sugerimos, le recomendamos cambios. Pero ojo, esto se hace con la finalidad de salvar, de evitar que puedan caer en alguna desgracia. A los hijos les aconsejamos que no fumen, peor todavía drogas, que dejen de reunirse con tal o cual amigo, porque vemos un comportamiento inadecuado de ese joven o de esa persona, y no, pero también para evitar malos ejemplos de inmoralidad o de herejía que puedan surgir dentro de la iglesia. Eso también se tiene que corregir. Eh, Eso lo hicieron los obispos, grandes obispos, los padres de la iglesia allá en esos primeros tiempos. Cuando vemos los escritos, vemos cómo amonestan a los herejes cuando defendieron las verdades de fe, por ejemplo, cristológicas, la trinitaria, ¿no? Incluso de Mariología, cuando contra Nestorio, por ejemplo, un obispo, eh, si no mal recuerdo, de Constantinopla, imagínense, de una de las grandes sedes de aquellos tiempos, o también a Arrio, tuvieron que amonestarlo, y algunos de ellos fueron pues excomulgados. Y esto se hace con la finalidad de cuidar la fe, de cuidar también la moral en la iglesia. Por ejemplo, cuando leemos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, cuando leemos ahí ese caso de adulterio, de incesto, la madrastra con el hijastro, manteniendo relaciones sexuales. Eso era un escándalo para la iglesia. Y San Pablo reprende duramente ahí a los presbíteros y al resto del pueblo de ahí de Corinto, porque tenían que haber hecho algo para salvar, no para condenar a esas personas, sino para salvar a esas dos personas y evitar que ese escándalo se propague dentro de la iglesia como mal ejemplo. En la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 12, del versículo 5 al 12, San Pablo nos hace notar que Dios, nuestro Padre, también nos reprende, también nos corrige, porque el Padre que ama, como decía, corrige al Hijo para que sea un hombre de bien, una mujer santa, y, y prospere espiritual, moral y materialmente. Entonces, debemos comprender bien
de que sí podemos corregir, pero corregir fraternalmente, corregir con amor, no para herir, ni para elevarnos sobre los demás o para imponer nuestra autoridad, sea cual fuera, militar, laboral, empresarial, eclesial, y tampoco para humillar. Pero atención, atención, el primero, ¿no?, que hay que amonestar es a uno mismo. Sí, constantemente tenemos que hacer nuestros exámenes de conciencia y de reflexionar. Estos fariseísmos que hay dentro de nosotros, de creernos a veces superiores que los demás, de estar condenando y juzgando a los otros. Dios nos libre de esto. Nos podemos ayudar con el ayuno, ¿sí?, con estos sacrificios, diferentes tipos de ayuno, no solamente de la comida, ahora que está de moda es de los celulares, o de permanecer en silencio por un buen tiempo, hacer curas de silencio, con estos ejercicios espirituales, recordarnos nuestras deficiencias de personas que somos y que estamos en este recorrer hacia la cumbre de la santidad. Oración, ahí orar. Y si estamos acostumbrados a orar poco, tenemos que hacer doble esfuerzo. Uno, primero, para agradecer a Dios por el bien que nos hace, por ayudarnos a reflexionar que tenemos que seguir este camino de perfección, pero también para pedir lo que a Él más le gusta, ser santos, para servir, para amar, ¿no?, para corregirnos. La confesión, ese que es un acto que a veces nos avergüenza, porque tenemos que ir a decir nuestros fallos, nuestros pecados. Ahí nos humillamos y ahí estamos combatiendo contra ese fariseísmo soberbio que hay en nosotros. Eso, pues, nos va a ayudar a moderar nuestra soberbia, nuestro orgullo, eso de creernos superiores a los demás. Bien, vamos a terminar con otra sentencia más de los padres del desierto, que nos sigan iluminando. Abba José preguntó a Abba Poemen lo siguiente: dime cómo llegar a ser monje. El anciano le respondió: si quieres tener paz aquí y en el mundo futuro, di en toda ocasión, yo, ¿quién soy? Y no juzgues a nadie. Un hermano preguntó al mismo Abba Poemen, diciéndole: si veo una falta en mi hermano, ¿está bien esconderla? El anciano contestó: en el momento en que escondemos las faltas de nuestro hermano, también Dios esconde las nuestras. Y en el momento en que ponemos de manifiesto las faltas de nuestro hermano, también Dios nos pone de manifiesto las nuestras. Tremendo, tremendo. Pidamos perdón a Dios por las veces que a espaldas o en ausencia de nuestros hermanos hemos hablado mal de ellos, de sus defectos, sin reconocer los nuestros. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos estas fallas y que tengamos siempre en alto el bien y la virtud de nuestros hermanos, prójimos, de nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, y ayúdanos, Señor, líbranos de este fariseísmo que hay en nosotros y que sigamos tu modelo de vida, de mansedumbre, de misericordia, de piedad hacia el prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde siempre.